Esperamos que tengan un hermoso día el día de hoy. Vamos a ir a Mateo 6, capítulo 24, por favor. Mateo 6, capítulo 24. Capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y luego, en el mismo capítulo, en el versículo 33, dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Entonces el Señor Jesús aquí está yéndose por varios aspectos sobre el tema de varios temas que tuvo que tocar con las personas que estaban en ese momento instruyendo. Y una de las cosas que él instruyó fue acerca de que ninguno de nosotros podemos servir a dos señores. Por eso acá en el ministerio le recordamos en este momento que si ustedes van a apartar este momento para el Señor, tienen este tiempo para el Señor, lo importante es que nosotros apartemos este tiempo para el Señor, ¿sí? Que podamos tomar estos momentos y podernos de verdad buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nosotros esperamos nos serán añadidas. Porque dice que nosotros no podemos servir a dos señores, porque a veces nosotros en el afán estamos intentando hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces nosotros no podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo. Es complejo, es difícil, y por eso le instamos a cada uno de ustedes a que si va a tomar este tiempo, en realidad, si usted no está en un viaje, si usted no está apartado o en este momento comiendo, le solicitamos respetuosamente que el tiempo que usted saque para el Señor realmente esté con el Señor, realmente se aparte y pueda estar con el Señor. ¿Esto a razón de qué? A razón de que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos estar en la playa y también esperando recibir la palabra, o no podemos estar cocinando y al mismo tiempo, pues, ay, no, vamos ahí, somos multifuncionales, entonces estamos cocinando y le estamos prestando atención al Señor. No, porque eso es lo que hacemos a diario. Entonces, este momento y este tiempo es que usted realmente siente a sus hijos en un espacio tranquilo, siéntese con su esposo, siéntese con su esposa a escuchar la palabra de Dios, y que su corazón en paz y sin afán pueda escuchar la palabra de Dios, porque si va a tener interrupciones del desayuno, de la comida del perro, de la comida del esposo, de la comida de X, de que toca atender, entonces no se va a concentrar en la palabra de Dios. Marta, Marta, ¿por qué estás tan cargada y afanada? Tu hermana ha escogido la mejor parte, de sentarse en tranquilidad y escuchar. Así que respetuosamente nosotros volvemos y les decimos a ustedes, si este tiempo lo ha apartado verdaderamente para el Señor, entonces tómelo así. Si no, por favor, usted está en la libertad de desconectarse, y si usted ha elegido más bien pasar esta mañana con su familia, salir, comer, no sé, hacer otros planes, por favor, desconéctese y páselo verdaderamente con su familia. Y si no es así, entonces, y si usted ya apartó este tiempo con el Señor, entonces pase este tiempo realmente con el Señor. No podemos servir a dos señores, porque estamos o sirviendo al afán o estamos sirviendo realmente a quien amamos. El Señor les bendiga y les extendemos este tiempo para que usted pueda entrar en adoración. Tú eres grande, mi Señor. Nadie se puede comparar
contigo. Tú eres grande y majestuoso, inquebrantable y amoroso. Tú eres grande, mi Señor. Nadie se puede comparar contigo. Tú eres grande y majestuoso, inquebrantable y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Se trata de ti y no de mí. 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 Tú el primero, grande y majestuoso. Y tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Amén. ¡Ah, qué alegría poder estar hoy otra vez delante de Dios! Y para los que guardan el día domingo como el día para estar delante del Señor, bienvenidos. Quizás otros lo guarden otro día, también bienvenidos. Y estamos aquí en razón de una sola persona. Estamos en razón del nombre de Jesús. Él dice que cuando nos congreguemos, lo hagamos en el nombre de Él. Esa es la razón por la cual Él se presenta. Así que anhelamos que el cielo vea que nos reunimos en su nombre y que Él haga manifiesta su voluntad, su presencia en medio de nosotros, su fuego que nos inspira, que nos anima a continuar, a seguir adelante en esta carrera de la fe, en esta batalla de la fe. Así que bienvenidos, saludamos a las casas que nos están viendo en este momento, también a las que en diferido nos ven. Gloria al Señor por los mensajes que nos han llegado por interno, también en nuestro canal de YouTube. Contamos con todos ustedes para seguir avanzando en la obra del Señor. Esto refiriéndome al ayuno que con la ayuda de Dios vamos a tener el próximo sábado. Llegó el día del ayuno. Vamos a hacer el ayuno de Isaías 58. Para los que no han escuchado esto anteriormente, porque son nuevos en el ministerio o están conociéndolo,
Practicamos el ayuno de abstinencia de alimentos, por supuesto, pero también y sobre todo en esta época estamos haciendo el ayuno de Isaías 58. Este ayuno nos lleva a poner la mirada sobre el prójimo. Nos lleva a poner la mirada de cubrir la necesidad de otra persona. Y entonces, ¿qué se está ayunando allí? El egoísmo que caracteriza al ser humano. De hecho, también a nosotros, los hijos de Dios, que estamos buscando ser como Jesús, el varón perfecto, la estatura, la imagen perfecta de Dios. Buscamos el pensar en los demás, en dar la vida por los otros. Así que este es un ejercicio que nos ayuda a decir, oye, yo me he estado quejando de esta situación, pero al ayunar de esta manera, decimos, el Dios del cielo me ha bendecido. Y vamos a ir a la Fundación Don de Vivir y a las dos personas que han manifestado su intención de ir por interno, les vamos a responder cómo podrían colaborarnos. Esta fundación queda aquí en la localidad de Fontibón. Y sobre las 11 de la mañana vamos a estar yendo con provisión de alimentos. Esta semana me reuní con el director de la fundación y fue una bendición. Ellos con la visita primera nos extrañan, los abuelitos quedaron extrañándonos y están muy abiertos de corazón para poder ir y darles un abrazo. Así que vamos a ir con alimentos, con refrigerio, vamos a tener una actividad física con un instructor que sabe del tema y enfocado a los abuelitos. Así que le animo que si usted quiere ayunar con nosotros, nos escriba por interno y vamos a alegrar el corazón del Señor y también de estos abuelitos, por supuesto. Y bien, ahora sí, entremos en la palabra, siéntense a la mesa, abra su corazón, abra su espíritu a quizás algo que particularmente Dios le quiere decir, aunque se hablen cosas generales. Me decía alguien del ministerio, oye, tú hablaste a esta necesidad mía que yo tenía. Y yo me puse a pensar y dije, yo nunca hablé de ese tema. Es el Espíritu de Dios que en su palabra, que es doble filo, Él va ministrando tu necesidad. Así que quizás haya consejo para ti el día de hoy, quizás haya una instrucción específica, pero sin duda alguna, cualquiera sea el caso, Dios quiere alimentar nuestro espíritu el día de hoy. Así que le animo a que tome su Biblia física y pueda usarla el día de hoy. Niños, acosen, ya que hemos estudiado lo que es el acosar, lo que es el invocar. Acosen a sus padres con su Biblia, su propia Biblia, para que puedan rayarla, puedan transcribirla, puedan disfrutarla. ¿Le parece? Bueno, muy bien. Hemos estado entonces estudiando la Biblia del libro de Éxodo, de la ruta que el pueblo de Israel, Dios quiere marcarles para que lleguen a un lugar específico, una tierra que él mismo denomina tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Y en la práctica nosotros hemos estado estudiando lo que a ellos les pasó, pero que nos está pasando también a nosotros. Y que en cada estación, cada parada, Dios también quiere que pongamos la mira allí, digamos, resuelve esto o prepárate para aquello. Mira cómo manejas esta situación. Por ejemplo, tratamos el tema de la amargura. Para este momento usted debe ser menos amargado que hace 3 meses. Debe haber tratado algo que a usted le ha pesado en el corazón y que siempre que lo menciona es un sabor amargo, pero al día de hoy, si usted pertenece a esta comunidad, ha tenido que tratar el tema de la amargura y es un tema que es actual, porque quizás esta semana usted tuvo momentos amargos, así que la amargura es algo que hay que tratar y beber de su agua, beber de Cristo para poder tratar y saber manejar estos momentos amargos y no nos vuelvan alguien amargado, lo cual es algo muy diferente. Para esta época también su fe no debe ser la misma, sino que usted debe abrir los ojos a ver la manera en que Dios provee, que muchas veces no es como nosotros lo planeamos o queremos, sino que así como Él hizo llover a su manera hamburguesas, codornices y pan para que lo prepararan,
identificar las maneras en que Dios provee. Esto hace parte de conocerle a Él. Dios se mueve de esta manera. Muchas veces Él lo hace a través de amigos, pero a veces a través de enemigos, a veces de la fuente del trabajo, otras veces a través de alguien muy débil económicamente, etcétera. Pero al día de hoy la fe en nosotros debe estar mucho más alta que las de hace unos meses. Esa es la idea, para eso estamos aquí, para eso usted también tiene una vida espiritual, ¿verdad? Porque es lo que intentamos, no ser los mismos de ayer, sino mostrar un crecimiento espiritual, una estatura donde cada vez se diga, uy, eres menos Alex y eres más como Cristo. De eso se trata. También a esta altura deberíamos estar más álgidos en la oración, más nutridos en la oración, sabiendo que las batallas se ganan primero a nivel y sobre todo espiritual, yendo al monte en la oración, donde alzando las manos delante de Dios, Él pelea por nosotros. A esta altura nosotros deberíamos ser más intercesores. Cuando vemos a alguien débil, en lugar de juzgarlo, le ayudamos a levantar los brazos para que él pueda prevalecer en la oración y también triunfar en Cristo. También deberíamos de tener un concepto más alto de que somos sacerdotes, no solo uno, sino que todos tenemos la capacidad en Cristo Jesús de acercarnos a Dios y ser oídos, sin tercerizar esa función, reducir toda distancia entre Dios y nosotros, y la eficacia de los altares a la manera en que Dios lo pide, altares de tierra o altares de piedra, según sea el caso, perforando las orejas, como lo estudiamos hace 8 días, donde estrictamente está hablando de poder escuchar a Dios si es que quiero ser un seguidor de Él, un discípulo de Él o un siervo de Él, como quiera llamarse. Entonces, la idea de estas enseñanzas no es que nos enriquezcamos simplemente a nivel de conocimiento, lo cual es muy bueno, sino sobre todo a nivel de corazón, de poder experimentar a Cristo, saborear a Cristo, que tú puedas decir, a esto sabe Dios, a esto sabe la fe, y no que te lo cuente. Y el día de hoy, entonces, en esa misma línea, pongamos toda atención para poder descubrir, entonces, en qué vamos y a qué debemos prepararnos. Hace 8 días iniciamos unas prácticas, según Éxodo 21, que debería la gente comprender respecto a las relaciones. Pero no sin antes el Señor haber puesto en claro lo que es un altar. Y a partir del altar, prepárate para una manera de tratar a tu prójimo, tanto a los que están en tu casa como los que llegan a tu casa o están alrededor tuyo. Y a partir de esto vimos cómo tratar, en ese caso de Israel, a los que estaban en esclavitud o en servidumbre. Y nos llevó a identificar cómo tratar también a algunas personas que están a nuestro alrededor, pero también cómo llegar a ser siervos del Señor, ¿cierto? Ahora, eso fue en Éxodo 21, versos 1 al 11. Desde el 12 hasta que se acabe todo el capítulo 21 y todo el capítulo 22, yo le animo a que usted lo pueda leer. Yo apenas voy a mencionar unas cosas porque son muy específicos los casos que se van a aparecer allí. Por ejemplo, nos va a decir casos de cómo proceder en los homicidios, cómo el trato de los padres, cómo se debe tratar a los padres. Allí habla de qué pasaría si se golpea a un padre o se maldice a un padre o a una madre. El secuestro de personas, las riñas callejeras, riñas en los trabajos, mujeres embarazadas, incluso va a ser específico con el trato de los animales. Cuando un toro cornea a una persona, ¿qué pasaría con el dueño de ese toro? El trato de los dueños de los animales hacia los animales, qué interesante. Negocios entre los animales, también casos de hechicería, tratos a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, en fin, un sinnúmero de casos de cómo comportarnos o reaccionar frente a ciertas circunstancias. Pero todo va apuntando al verso 24 de Éxodo 21, cuando nos va a decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida y contusión por contusión. Es decir, nos está diciendo, en la medida que te traten, trata. Y en la medida que te pase a ti algo, tú debes reaccionar de la misma manera. Eso nos está hablando Éxodo 21. Ahora, vamos ahora sí a entrar en el tema de hoy. Este mismo contexto de Éxodo 21
Siglos después va a estar el mismo Dios en carne, el Señor Jesucristo, va a estar hablando en la ladera de una montaña con unos discípulos muy atentos y una multitud que lo acompaña. Y estas personas están a punto de escuchar las palabras más históricas, palabras más relevantes de cualquier sermón. Está diciendo, por ejemplo, el Señor que es más bienaventurado dar que recibir, que es dichoso ser perseguidos por causa de Dios. Está hablando que los pobres son bienaventurados, está hablando de la verdadera pobreza del ser humano, etcétera. Unas enseñanzas preciosas. Y de repente, allí en Mateo capítulo 5, donde está este sermón del monte o de la montaña, va a traer a colación Éxodo 21. Y el Señor va a decir del verso 38 en adelante: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, o al que quiera pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y aquí el Señor entonces va a usar una enseñanza que a veces es tergiversada o simplemente mal entendida, pero hoy vamos a ver lo que realmente el Señor quiso hablar acerca de esa segunda bofetada o esa villa extra o de dar la capa. ¿Qué quiso el Señor dar a entender con esto realmente, trayendo a colación Éxodo 21? A ver, aquí en esta sección del monte el Señor nos manda a dar la otra mejilla, pero para entender lo que es la otra mejilla, debemos saber que hay algo que debe pasar, y es una mente transformada a lo que Él realmente quiso decir, que es más allá de las palabras de la ley que están escritas allí en Éxodo, sino al espíritu de la ley, lo que había detrás de eso, que es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros. Para entender lo de la mejilla y los otros dos aspectos, primero miremos lo que Él quiso decir. Más bien resistan al malo. Resistir al malo, aquí nos está hablando de una palabra que se usó en otro pasaje muy conocido, que está en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 13. ¿Recuerda más o menos lo que está hablando allí Efesios, esta carta de Pablo, acerca de la armadura de Dios? Sé que ya lo recordó. Pues bueno, allí cuando también dice que nos vistamos de la armadura de Dios para resistir en el día malo, esa palabra resistir es la misma que usa Jesús en el monte. Y esa palabra está hablando de ponerse piezas de armadura. Está hablando de guerra, estar en contra de, sublevarse. Así que aquí está diciendo, sublévense, vayan en contra del malo. No está diciendo que si te están haciendo a ti el mal, te aguantes. No. Está diciendo, si a ti te están haciendo el mal, tienes que resistir ese mal. Tienes que ponerte una armadura contra el mal. Pero vamos a ver que entonces qué tipo de armadura, qué tipo de reacciones el Señor va a decir. Entonces, para entender entonces cuál es esa reacción de poner la otra mejilla cuando está pasando algo malo, primero quiero mencionarles lo que no es poner la otra mejilla, para luego entrar en lo que sí es poner la otra mejilla, ¿de acuerdo? Entonces, se ha entendido que poner la otra mejilla es sinónimo de pasividad. Esto es un sinónimo de, bueno, cuando escucho caminar la milla extra, bueno, se usa para que nos esforcemos más. Entonces, tú ves que a alguien se le aconseja y dile, ve una milla más, haciendo referencia a la enseñanza de Jesús. Pero se usa como para decirle a alguien, esfuércese un poquito más, pero lo que realmente quería decir Jesús es esto. A veces, la actitud de muchos cristianos frente a injusticias de la vida, donde se supone que un cristiano debe reaccionar,
pero no reacciona con la excusa de que hay que poner la otra mejilla, con la excusa de que hay que dejar que Dios sobre, cuando Dios no quería decir eso. Lo que hemos visto es que ante situaciones nos hemos visto como cobardes. No hablamos de política, de situaciones en las cuales hoy para el mundo son normales y se esperaría una voz, que es la voz de Dios aquí en la tierra, en la iglesia, donde ponga su punto de vista y haya una referencia para unos niños o una generación que está creciendo, pero con el simple hecho de, ay, no, hay que poner la otra mejilla, me aguanto las injusticias. Pongo un ejemplo práctico. En la calle hay una riña y en lugar de que alguien evite una tragedia, tenemos una actitud pasiva y lo que la mayoría hacen es sacar el celular y grabar la pelea. Cuando la actitud ante una injusticia debería ser yo ir y pacificar antes de que suceda una tragedia, ir y hablar antes de que pueda algún hombre tomar la vida de otro, pero realmente preferimos sacar el celular y grabar lo que está pasando. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Y algunos queriendo entonces poner la otra mejilla, malentendidos, entonces soportan todo tipo de abusos, justifican situaciones imposibles, cargan sobre sí mismos y sobre otros la responsabilidad de ser bolsas de boxeo cuando están tratando mal a otro. Veo que le están pegando a una mujer en la calle, por ejemplo, y aguantamos eso con una actitud cobarde bajo este tipo de enseñanzas. Pero lo que Dios quiere realmente es que el bien triunfe sobre el mal, vence con el bien el mal. Ahora, lo que sí es poner la otra mejilla es precisamente esas herramientas, esas armas del bien, esas armas de Dios. Ahora, nunca vamos a ver a un Jesús pasivo. Miremos, por ejemplo, cómo él denunció ante los fariseos su hipocresía. Siempre denunció la manera de vivir de aquellos que se supone que deberían de vivir altamente delante de Dios, su injusticia delante de Dios, y no lo hacían porque conocían la ley, pero no era para ellos vida. Jesús nunca fue pasivo, sino que sus palabras, que además quedaron escritas, fueron violentas, llamándolos víboras, llamándolos adúlteros, llamándolos, despectivamente, cuando él veía una injusticia. Nunca, cuando por ejemplo el caso del adulterio con esa mujer que fue sorprendida y la trajeron para que fuera apedreada, él nunca dijo que no la apedrearan. Simplemente dijo que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra. Así que él siempre defiende la justicia, por supuesto, pero de una manera inteligente. Ahora, vamos a ver otro ejemplo como Juan el Bautista. Nunca vamos a ver en sus predicaciones pasivas. Cuando él vio que aunque fuera el gobernante de esa región donde él se la pasaba, pero era un gobernante adúltero que tomó para él una esposa que era la esposa de su hermano, su cuñada. Y la predicación de Juan nunca fue pasiva ante esta injusticia delante de Dios, sino que en su cara le dijo: lo que estás haciendo es abominable, está mal delante de Dios. Los que estaban alrededor, cuidado lo que dices, Juan, es que es el gobernante. Pero Juan, ni Jesús, ni sus discípulos nunca fueron pasivos a la hora de una injusticia, sino que lo que era justo de hablar se hablaba. Ahora, entonces lo que Cristo va a poner ante una injusticia que nosotros veamos, nunca va a ser ni la pasividad, ni tampoco la violencia. Él va a proponer una alternativa que es: no resistan al malo, que traducido de otra manera entendible puede ser: no reacciones violentamente contra alguien que es malo. Esto es clave para entenderlo, lo de la mejilla. Ahora, lo que sí es poner la otra mejilla es lo siguiente. En el contexto judío o en otros contextos también, las bofetadas se usaban para humillar a alguien. En el contexto judío solamente les era permitido hacerlo con su mano derecha. Hacerlo con la izquierda
era algo ilegal. ¿Por qué? Porque con la mano izquierda se usaba para actos impuros, para cosas íntimas. Yo sé que usted me está entendiendo a qué me estoy refiriendo. Cosas del aseo personal, por ejemplo, se hacían con la mano izquierda para ellos. Así que le era permitido con la mano derecha dar una bofetada. ¿En qué casos? Por ejemplo, los romanos lo hacían con los judíos. Algunos amos con sus siervos, algunos malos esposos con sus esposas y algunos malos padres con sus hijos. Les daban una bofetada. Y una bofetada es diferente a un puño o a un golpe, porque yo me voy a los puñetazos con alguien en igualdad de condición, ¿cierto? Se supone. Pero una bofetada es señal de humillación, para demostrar subordinación, para mostrar que estoy por encima de alguien. Por supuesto, de una mala manera, ¿cierto? Pero cuando Jesús entonces les dice a ellos, pongan la otra mejilla, va a colocar al agresor de una manera en la que él va a demostrar su incapacidad para seguir humillando. Soy claro con lo que estoy diciendo. Cuando doy la bofetada con la mano derecha, entonces él me va a poner la izquierda. Pero para darle la bofetada, voy a ponerme en líos legales, porque con la izquierda no se puede abofetear. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, incapaciten al que los está ofendiendo. Déjenlos en un momento de legalidad, donde ellos evidencien que lo que están haciendo es injusto. Nadie tiene derecho de bofetear a nadie. Por más poder que tengas, esposos no tienen derecho de hacerlo sobre sus esposas o esposas sobre esposos, porque en este siglo toca hacer la aclaración con las mujeres también. Ni padres sobre sus hijos, y en este siglo también hay que hacer la aclaración, ni hijos sobre padres, sino que pongan la otra mejilla, quiere decir, entonces, déjenlos en una posición donde se den cuenta que lo que están haciendo está mal delante de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? El agresor se va a sentir en ridículo y de esa manera va a tener lugar Dios. Me hago entender. Cuando mi reacción violenta, mi resistencia a la maldad es obedecer al Señor, poner la otra mejilla, va a dar lugar a que Dios se haga presente. Pero para decirlo en palabras bíblicas, quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 12, donde explícitamente dice que es poner la otra mejilla. ¿Le parece? Listo, usemos la Biblia ahora sí, Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. Romanos, una carta de Pablo dirigida a la iglesia que estaba en Roma. Está aquí en el Nuevo Testamento, después de del libro de los Hechos en la mayoría de Biblias. ¿Listo? ¿Llegó al verso 9? Bueno, entonces vamos a leer. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándonos, en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, estando en paz con todos los hombres. No vengándoos vosotros mismos, amados,
sino dejad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí está bien minucioso lo que es dar la otra mejilla. Hablemos de los primeros versos. Si alguien te ofende a ti, porque ya hablamos que la bofeteada es una ofensa personal, y alguien te ofende a ti en la oración. Por ejemplo, dice, mira, ¿de qué te ha servido orar tanto? ¿De qué te sirve congregarte? ¿De qué sirve dar tu juventud al Señor? ¿Para qué sigues orando por tu hijo? Eso es una pérdida de tiempo. Bien, y te da una bofetada. Entonces, la invitación del Señor es pon la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? No digas nada. Sigue en una posición de oración en este caso. Sigue orando firme. Eso es poner la otra mejilla. Ya el otro te ofendió, pero tú persevera en la oración. Y con eso estás poniendo la otra mejilla. Con eso estás reaccionando de la manera en que Dios quiere que lo hagas, con el bien. Y dejas lugar a la ira de Dios. Ahí dice, mía es la venganza, yo pagaré. Poner la otra mejilla significa dar lugar a Dios para que Él me defienda. Entonces, cuando alguien te quiera desanimar a ti en la oración, recuerda que la lucha no es contra sangre y carne, no es contra esa persona, sino contra principados, potestades, contra enemigos espirituales. Entonces, mejor calla ante esa persona y tú continúa orando. Y deja que Dios es quien te venga. Y deja que Dios es el que habla por ti. Pero cuando tú hablas y te defiendes, no estás colocando la otra mejilla. Tienes que dejar y asegurarte de que Dios tome su lugar. ¿Cuál es la plataforma? Voltea la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? Sigue firme en lo que has comenzado, perseverando en la oración, teniendo hospitalidad con los demás, siendo generoso en lo que te has propuesto ser generoso delante de Dios. De esa manera, haciendo el bien y no desmayando, haces que Dios se ponga por ti para que Él te defienda cuando te ofenden lo que estás haciendo. Y aquí dice que además de que Dios toma venganza por ti, va a pasar algo con tu enemigo. Ese verso que dice allí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Imagínense que alguien que te trata mal y tiene hambre, que tú sabes que habla mal de ti, pero te enteras que está pasando hambre, tú no debes de sentir el fresquito, es decir, por hablar del siervo del Señor. Es que tarde o temprano, eso no es poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es que te enteraste que tu enemigo está teniendo hambre, ve y le das de comer. Tiene sed, viste que está en peligro, ve y suple su necesidad. Pero ¿por qué si es mi enemigo? Porque es poner la otra mejilla. ¿Y qué va a pasar? Dios va a vengar. Dios va a tomar su lugar como tu guerrero. Pero sobre tu enemigo, ¿qué va a pasar? Dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y eso es precioso. No sé si a usted le pasa lo que a mí me pasaba. Y es que amontonar ascuas de fuego sobre el enemigo, yo me imaginaba que cada vez que Dios peleaba por mí, o que yo dejaba que Él me guiaba o suplía la provisión de alguien que me trataba mal, que sé que es un enemigo mío, se iba acumulando juicio y castigo para él. Yo me imaginaba que en su espalda, en su cabeza, se estaba acumulando el dictamen del juicio para que esa persona le fuera mal. Y eso significaba amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, el juicio. Pero realmente el escritor, aquí Pablo está haciendo referencia a un acto que se hace, a una metáfora que se hace con los metales fundidos. Y es que este mineral es sometido al horno, donde hay un fuego por encima de él, un fuego por debajo de él. Y la acción natural del fuego es que este mineral
va a hacer que la escoria de él, eso que no sirve, caiga al fondo del horno. Pero al mismo tiempo, cuando se abre el horno, lo que suben, esas esquirlitas, esa materia que sube incandescente cuando se está fundiendo algo, eso no desciende, sino que sube y muchas veces queda en la cabeza del fundidor. Y lo que va a hacer es que brille en la cabeza del que está fundiendo. Ahora, en este caso, tú eres ese metal precioso que está siendo sometido a prueba, que está siendo ofendido. Y tu enemigo, tu agresor, tu ofensor es ese que está mirándote pasar la prueba. La reacción que Dios quiere de parte tuya al poner la otra mejilla es que Él pueda ver que sobre su cabeza, lo que en ese panorama donde tú no te vengas, sino que demuestras el amor de Dios, dándole de comer, dándole de beber, lo que Él puede es ver luz de Dios, fuego de Dios sobre Él. La oportunidad de ver a Dios a través de ti en esa prueba. Esto es maravilloso porque no está hablando que el enemigo sea condenado, sino que reciba la oportunidad de ver la salvación a través de tu ofensa. ¡Qué maravilloso! Entonces, a ver, un ejemplo práctico. ¿Por qué traté mal a este hombre? Y lo trataron con groserías. Lo trataron mal. Y lo único que salió de él fueron palabras de nobleza. Diciendo, lo siento mucho. Porque aunque vienen con ira hacia mí, él no responde con ira también, sino con palabras de amor. Está lleno de amor. ¿Por qué no reacciona? Porque aunque se le pega, no reacciona pegando también. ¿Porque es débil? ¿Porque es un cobarde? Porque ante esa ofensa personal, él ha decidido poner la otra mejilla. Es decir, dejar que Dios pelee por él ante la injusticia propia, no la injusticia de los demás, sino la injusticia propia. Él no se defiende. Él puede defender la causa de otros, pero la de él deja que Dios tome su lugar. Y en ese momento el otro dice, lo único que puedo ver es que este hombre brilla, y va a ponerse un escenario donde él, que era un ofensor, pasa a un juicio delante de Dios. No sé si me hago entender hasta el momento de lo que es dar la otra mejilla. Hay un poema de esta época del siglo I que habla precisamente de esto y quiero leérselo. Son 4 líneas. Dice, abro comillas, así los artistas derriten el mineral hosco de plomo, amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. En el amable calor, el metal aprende a brillar. Y pura de escoria, la plata corre por debajo. Así que en los momentos de prueba, cierro con comillas, en los momentos de prueba, donde está sometido tus valores, tu carácter, deja que la escoria, tus pecados, caigan al fondo, no se vean. Llévalos al fondo del mar donde el Señor los dejó. Déjalos ahí. Toda la escoria y lo abominable en nosotros, pero que lo que sale de nosotros sean ascuas, para que los que pretenden hacer mal puedan ver la oportunidad de conocer a un Señor Jesucristo, la verdadera luz del mundo. ¿Qué significa entonces ahora el segundo punto? Dijo, ponga la mejilla. Ahora, si alguien te pide tu túnica, dale también la capa. ¿Qué quiere decir esto? Hay un contexto muy, muy impresionante respecto a esto. Cuando alguien tenía una deuda, esa persona podía llegar ante el tribunal y decir, yo quiero pagar mi deuda con esta túnica que tengo. Y el tribunal podría decir, listo, la ropa bajo la ley es una garantía. Así que podía ser pagada esa deuda. Pero entre los campesinos palestinos, que habían pobres de pobres, muy pobres, que escucharan este mandamiento del Señor, entendiendo cómo se saltaban las deudas que podría ser a través de su ropa, iba a ser muy difícil cumplirlo. ¿Por qué? Porque si están ante el tribunal y ellos van a pagar
su deuda con la túnica, ¿qué les queda para taparse? Para tapar su ropa interior, si es que tenían, o su desnudez, la capa. Pero el Señor está diciendo, no solamente les des la túnica si te la piden, dales la capa. Entonces, si está haciendo el ejercicio mental conmigo, esta persona pobre podría quedar en su ropa interior desnuda. Así que el Señor está diciendo, ante ese sistema que quiere cobrarte las deudas, no solamente des la túnica como garantía de pago de tu deuda, dale la capa. ¿Para qué? ¿Para qué Dios pide eso? Nuevamente, para poner el sistema, en este caso judicial, en una evidencia de su injusticia de la ley. Además, porque en Éxodo 21 vamos a ver cómo estaba escrita esta ley, donde si alguien tomaba tu túnica, debería de devolverla un día después, no después del día. Sin embargo, esto se había olvidado, estas cosas de la ley no las tenían, y oprimían a los pobres, a los deudores, tomándole las prendas, pero no se las devolvían como dice la ley, sino que tomaban sus túnicas y allá ellos. Sin embargo, Dios está diciendo, ya que no te las devuelven, dales también la capa. Y así se van a dar cuenta de cómo están yendo más allá de la injusticia. Pero nuevamente, mía es la venganza. Yo les voy a dar el pago. Así que está dando la oportunidad nuevamente, Dios en este contexto, de decir, yo estoy pagando por ti. Pero no solamente velo por tu salvación, sino por la salvación de ellos. Para que ellos se den cuenta que lo que hacen está mal delante de mis ojos, que están olvidando mi ley. A esas personas desamparadas, Dios se convierte en el juez de ellas, en el defensor de ellas y en el que cubre su desnudez. Y esto iba a ser una vergüenza para este tribunal judío, porque para los judíos era una vergüenza ver la desnudez de alguien. Bueno, para cualquier contexto debe ser una vergüenza ver la desnudez de otra persona. Miren el caso de Noé, cuando sus hijos, bueno, uno de ellos promulgó la desnudez de su padre. Esto le acarreó grande vergüenza, y no solamente eso, sino una maldición. Entonces ese deudor humillado va a ser amparado por Dios. Dice, yo fui el que te mandé a dar la capa, yo voy a pelear por ti, pero ante ellos yo nuevamente tomo un lugar y voy a pelear por ti. Esto en la práctica, siglo XXI, ¿qué viene con nosotros? Ya no se maneja este tipo de juicios. Si ya por la ropa se ofreciera pago de las deudas, pues hace rato se hubiera vendido la ropa y vamos al banco con toda ella para pagar las deudas, ¿cierto? Pero hoy en día no se maneja así. Pero ¿a qué está haciendo referencia el Señor hoy? Si alguien te desnuda, si alguien trae a colación tu pasado o un error reciente, déjale también la capa. Nuevamente, guarda silencio, no te defiendas. Deja que ellos hagan eso, pero yo pelearé por ti. Deja que ellos desnuden. Y en ese momento, cuando tú no te defiendes, cuando te das cuenta que alguien está hablando mal de ti, ¿sí lo que dice? Dejas que hables, Dios toma su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios toma su lugar cuando tú no te defiendes? Porque Él murió desnudo. Él no murió con trapitos de lino, así como muestran en Hollywood. No, Él murió completamente desnudo en la cruz y llevó esa vergüenza que nosotros merecemos ante nuestros errores delante de Él o ante las fallas que comúnmente tenemos con nosotros. Jesús pagó por eso. Por eso cuando alguien quiere desnudar a alguien diciendo, ¿ves lo que hizo esta persona? Calla, cuídate, porque Dios puede decirle a esa persona, deja también la capa. Deja que te desnuden, pero yo seré tu juez y seré el juez de ellos. Qué impresionante está hablando el Señor de poner la otra mejilla, de dar la capa, pero también está diciendo, lleva una segunda milla la carga. Esta ley es más conocida. Yo sé que usted conoce que había una ley romana donde ellos podrían obligar a cualquier persona a llevar una milla su mochila, que alrededor
era alrededor de 30 o 40 kilos. Cualquier persona podía hacerlo. Y esta práctica era muy común entre los romanos, obligando a judíos, porque de tanto en tanto lo hacían, por supuesto, para decir que todas las naciones o donde ellos fueran aportaban para su conquista, pero también para de tanto en tanto decir, ¿quién tiene la autoridad aquí? A ver, ¿quién es el que manda? A ver. Y en esta práctica de llevar la milla más, Dios también está dándoles una lección, donde dice, cuando tú vas más allá de lo que te piden, estás poniendo en deuda a ese, porque lo legal ya se cumplió. Eso, aunque es legal, injusto, pero legal, ya lo cumpliste. Pero si estás yendo más allá de la ley, ese soldado se puede meter en problemas. Pero tú no te preocupes, lleva la milla extra, porque lo que quiero es que ellos se den cuenta que lo que hacen es injusto. Y también voy a pelear por ese que lleva la milla extra, porque ese es el lenguaje del reino de los cielos. Seguramente los celotes de la época, los que esperaban a otro Mesías, ese grupo revolucionario, en el Sermón del Monte, si hubiera sido un celote el que predicaba, hubiera dicho, cuando te obliguen a llevarle una milla, en el camino, si te da papaya el soldado, aprovecha para matarlo. Ese sería el Mesías que ellos esperaban, esa instrucción. Pero el lenguaje del reino de los cielos nunca es la venganza, porque la venganza le pertenece a Dios. Así como la gloria y la alabanza le pertenecen a Dios, la venganza también es de Dios, no del hombre. Así que el lenguaje de Dios es, ustedes pongan la otra mejilla, den la capa y vayan una milla extra, pero recuerden que yo soy el juez y el Dios de las venganzas. Nunca están haciendo las cosas por sí, si es que me dejan tomar el lugar. ¿Cuándo tenemos nosotros problemas? Cuando llevando la milla extra o llevando esa milla, ni siquiera la extra, llevando la milla, no damos lugar a Dios, sino que intentamos ofender al soldado. Cuando nos piden la túnica, renegamos y diciendo esta situación está cada vez peor y ya no tengo ni para vestirme, no tengo ni para eso, en lugar de dar lugar a Dios. Que cuando nos ofenden, tomamos el lugar nosotros respondiendo en la misma estatura del ofensor y no damos lugar a Dios. En ese ejercicio orgánico de la vida, porque estoy seguro que varios de nosotros hemos estado ofendidos, nos han ofendido, hemos estado endeudados y nos han pedido que hagamos cosas más allá de nuestras fuerzas. Pero la clave del reino de los cielos está en dejarle lugar a Dios para que Él pelee por mí ante los ofensores, que pelee por mí cuando me quieren desnudar ante un comentario injusto, porque hace parte de mi pasado o de mi presente, pero que no les da lugar a que hablen mal de mí, ¿cierto? O a que me obliguen a hacer cosas más allá de mis fuerzas, una carga muy pesada. Y que Dios me está diciendo, ve más allá, pero yo voy a pelear por ti. Ahora, en el ejercicio que Jesús dio, de esos 3 ejemplos, siempre Él quiso decir, déjenme lugar a mí. Yo soy el guerrero, el que pelea ante las injusticias y ante las opresiones y ante sus deudas. Porque Él pagó por nuestras deudas, por nuestras opresiones y por nuestros pecados. Ahora, pero nosotros sabemos muy bien que el practicar esto es, en la vida orgánica es como otro asunto, es como si fuera un punto aparte. Pero lo que Dios quiere es que sea una realidad. ¿A qué me hago referencia? En que para nosotros practicar esto de no responder a la misma estatura de un ofensor, debemos de resolver las ofensas. Porque cuando hablan una palabra ofensiva ante nosotros, esa no es como el dicho que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras, las ofensas hay que tratarlas, hay que ponerlas delante del Señor. Entonces, en una relación de matrimonio o en un hogar, cuando se ofende, hay que tratar 2 asuntos. 1, la ofensa y 2, la división. ¿Por qué? El perdón resuelve la ofensa, pero no la división. Dice, ok, mira, me dijiste algo fuerte en un momento de ira, te perdono. Entonces se resuelve la ofensa. ¿Cómo se resuelve? En oración, perdonando, confesando y diciendo, te suelto el perdón, está bien, te perdono. O aunque no me hayas pedido perdón, mira, te perdono por esta ofensa que me hiciste. Listo, trate la ofensa. Pero cuando
las ofensas se dejan acumular y acumular y acumular, comienza a haber es división adicional a la ofensa. Y la división, cuando algo se parte, una relación, algún proyecto, algo en casa, división significa espacio. Y empiezan a haber espacios entre las relaciones. Y es allí donde Dios quiere que pongamos cuidado. Porque para yo ser uno con alguien, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, debo tratar de siempre estar mirando la ofensa. ¿Cómo es que yo hablo? ¿Cómo está mi relación con esa persona? Procurar, por eso el Señor dice, confiésense los pecados los unos a los otros. ¿Para qué? Para resolver la ofensa y no permitir la división. ¿Por qué no puedo ser uno en el altar? Porque hay división. Y esto se ha hecho cada vez más y más y más porque han habido ofensas. Pero ¿recuerdan uno de los significados de sacerdote que vimos hace 15 días? Que un significado es reducir distancias. Esa es tu misión. Reducir distancias en las relaciones que tienes en casa y la casa y Dios, resolviendo toda ofensa que pueda haber para ser uno en el altar. ¿Por qué? Porque en el altar viene el fuego de Dios, donde soy fundido como metal y mineral, que en sus manos puede ser la oportunidad para que otros, aunque sean enemigos, conozcan de Cristo Jesús. Así que el trato y el lenguaje de los reinos de los cielos, de poner la otra mejilla, de que Dios pelee por mí, debe ser entrenado en el altar, donde digo, perdono Dios, digo, Dios, defiéndeme de esto que se está diciendo injustamente. Eso se resuelve únicamente en el altar. Así que resistir al malo, las armas donde preparamos la plataforma de Dios para la segunda bofetada, pero donde la reacción es el poder de Dios para que Él se manifieste y sea el defensor en nuestras vidas, debe ser la resistencia a su manera en el altar. Porque en el altar voy a recibir las armas para vencer con el bien el mal. ¿Y cuáles son esas armas? Las mismas de Efesios, o las mismas que están en algunas partes de la Biblia. ¿Recuerdan? Le invito a que pueda estudiar en su casa para esta semana Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, donde habla la resistencia al maligno. Entonces, por ejemplo, allí está diciendo que tomemos el escudo de la fe. Entonces, ante un enemigo que trae pesimismo, tu manera de reaccionar es con fe. Pero este escudo debe ser limpiado. Los soldados, cuando iban a la guerra y su escudo los protegía de las otras espadas, de las otras herramientas, cuando acaban la guerra, ellos iban y tomaban su escudo y miraban si podían arreglar los orificios que habían quedado, los rayones, y usaban el aceite. Así que ante tanto pesimismo por lo que viene, usa el aceite. Usa al Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, que es como aceite que te sana. ¿Recuerda el Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite. El pastor lo que hace con su ovejita es que, como ellas están en el pasto mirando su alimento, en medio del pasto se puede meter en sus oídos o en su hocico alguna lombriz. Y si esta lombriz llega a la cabeza, la oveja puede quedar loca o puede quedar enferma. Entonces vamos a donde nuestro pastor, el Señor Jesucristo, a que unja nuestros ojos, nuestros oídos por donde han entrado cosas de pesimismo, y usamos el aceite del pastor. Úngeme, Señor, para que lo que yo he visto, para que cuando vengan las palabras que no convienen, resbalen por el aceite. Cuando quiera entrar algo en los ojos para que haga parte de mí, resbale porque estoy ungido por el pastor. Entonces, eso es protegerte. Ese es el escudo que puedes poner en tu casa. ¿Cómo? Ve al pastor a que te unja. No el pastor de la iglesia que venga y ponga en tus manos. No ese pastor, sino a tu pastor, el que está en tu casa. El Espíritu Santo, donde te hace caer delante de Él. Y Él sí que sabe guardar tus oídos, tus ojos, toda tu cabeza. Usa tu espada.
ese elemento con el que puedes operar en el espíritu, en oración, es esa espada, la palabra de Dios, que es cortante. No seas cortante con palabras humanas. No seas cortante con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu próximo, con tu prójimo, con tus palabras. Sé cortante con la palabra de Dios en oración. Esa es la espada con la que resistimos al malo, con el que le decimos, mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra estos principados, potestades. Y ahí es donde tengo que usar la espada, pero del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usa el yelmo de la salvación para cuando lleguen los pensamientos, este casco te salve. ¿Qué te salva a ti? Los pensamientos que Dios ha puesto en tu vida. Cuando esos pensamientos están como casco en tu vida, cuando lleguen las demás estructuras de pensamiento o diferentes doctrinas, pensamientos de vida actuales, no van a traer perdición a tu vida o a tu casa, sino que el casco que ya tienes, los pensamientos de Dios, van a salvarte sin importar la época de tu vida. Pónganse el cinto. ¿Qué está hablando el cinto aquí? Cuando tú tienes unos pantalones, te pones una correa. ¿Para qué? Para que el pantalón no se te caiga, para que estés firme. Está hablando de la determinación. Solo en el altar puedes volverte a alguien determinado. Solo allí podemos seguir recibiendo las fuerzas para permanecer en la fe, para seguir siendo como Cristo es, para capacitarnos para lo que Dios quiere que reaccionemos ante los diferentes acontecimientos de la vida. Y ponte el calzado de la paz. Está hablando de que todo lo que se haga en casa lo hagan en acuerdo. En acuerdo. Por decisiones desde las más importantes o serias hasta lo más sencillo. Dios quiere que trabajemos a través de los acuerdos, que el príncipe de paz sea el que nos ayuda a tomar las decisiones, y esto trae paz. Las decisiones deben traer paz en la casa, pero no en la paz del que dice hagamos esto y no tiene en cuenta a los demás, no, sino que tomemos el consejo de Dios y esto traerá paz a nuestras vidas. Así que tratemos con la armadura de Dios para resistir al mal. Y la armadura de Dios son las herramientas que Dios pone para poder vencer con el bien el mal. Ahora, pero no te preocupes cuando des la otra mejilla. El Salmo, y con esto quiero terminar. Hay dos pasajes donde el Señor nos da ejemplo de cómo Él puso la otra mejilla ante sus ofensores. Lucas 23 nos va a dar un panorama desde el verso 33 de cómo se burlaban de Él. Algunos lo tapaban los ojos y le decían profetiza. ¿Quién no se ofendió por eso? Él puso la otra mejilla. ¿Y qué fue poner la otra mejilla? No fue decirle ahora péguenme por acá. Fue decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es poner la otra mejilla. Nos deja en condición que mientras estamos pecando, el Dios de toda la tierra, el Dios de los cielos y del mar, está suplicando que yo sea salvo. Eso me muestra también una condición de decir, he ofendido a Dios y Él en lugar de condenarme está orando por mí. Porque no sé lo que hago, no entiendo lo que hago ahora. Eso es poner la otra mejilla. Jesús puso la otra mejilla por ti y por mí, para que podamos darnos cuenta de nuestra condición. Pero en este caso, el Señor, el que prometió la venganza de aquel que ponía la mejilla, el Padre debió haberse vengado, porque su Hijo unigénito puso la otra mejilla. Dice, bueno, entonces, ¿dónde están los ofensores? Él tuvo misericordia porque el Hijo rogó, dijo, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Así que no fue que Dios no tomó venganza. La venganza de Dios fue sobre su propio Hijo en la cruz. La venganza, la ira que merecíamos, la llevó Jesús en la cruz.
No fue que nosotros nos salvamos porque no éramos culpables. Éramos culpables, pero el que recibió nuestro castigo fue el mismo Señor al rogar por nosotros en la cruz, cuando puso su otra mejilla, cuando murió desnudo y cuando fue la milla extra. ¿Cuál fue la milla extra? Que él vino a Israel y a los suyos vino, pero como los suyos no le recibieron, entonces la salvación vino no solo a los suyos, sino a todos los que creemos, a todos los gentiles, a los que creemos en su nombre. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios fue mucho más allá de lo que se le pidió. Él salvó a todo el mundo, no solo a los suyos. Así que en Jesús podemos ver esto. Y si tú necesitas que Dios le dé un puño a tus enemigos y era la mejilla de tus enemigos, lo acompaño a que vea una promesa del Salmo capítulo 3. Yo quiero que lo leamos allá en su casa para terminar. Terminamos con esta alabanza del Salmo capítulo 3. Y cuando lleguemos al verso 7 vamos a ver qué hace él con las mejillas de los enemigos, tus enemigos espirituales. ¿Está listo? Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversidades. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mi alma: no hay salvación para él en Elohim, en Dios. Pero dígalo allá en su casa: pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte. Verso 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. No temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, oh Señor, y sálvame, Elohim mío, porque tú eres el que golpea a mis enemigos en la mejilla y quebrantas los dientes de los malvados. La salvación es del Señor, sea sobre su pueblo tu bendición. Amén. Amén. Este es el poder de nuestra resistencia. Resistimos la maldad con las armas de la luz. Resistimos dándole lugar a aquel que es la luz del mundo. Resistimos diciéndole: Señor, aquí tú tienes la plataforma. Nosotros ponemos la mejilla viviendo a tu manera, pero tú eres la mejilla de nuestros enemigos. Que Dios te bendiga. Y terminemos diciendo esto: Dios hiere la mejilla de mis enemigos, mientras yo pongo mi mejilla para que muestre su gloria y su poder en mí. Dios te bendiga y nos vemos pronto.